Hermanos, buenas noches. Qué alegría poder estar aquí de nuevo con todos ustedes. Qué bendición que podamos contar por este medio para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios, la enseñanza de este jueves que por la gracia del Señor en Palabra Abundante se instituyó ya hace tiempo, ya tenemos años enseñando la palabra todos los jueves. Y recuerdo algo, hermanos, recuerdo que inició la actividad entre semana, una actividad donde la iglesia se congregaba, esa invitación entre semana que muchas iglesias tienen por costumbre normalmente los miércoles. Y así lo hicimos una reunión de miércoles donde se predicaba la palabra de Dios, pero después decidimos cambiarla por un tiempo de oración. Lo que nos dimos cuenta es que los hermanos no estaban llegando a ese momento, a esa reunión de oración. Era miércoles 7:30 y prácticamente llegaban 2 o 3 hermanos. Era muy poca la gente. En el momento de que decidimos cambiar la oración por la enseñanza de la palabra y empezar el estudio de Santiago, pues fue de gran bendición porque ese día, cuando iniciamos Santiago, había más de 40 hermanos. Estábamos sorprendidos por la cantidad de hermanos que llegaron al estudio de Santiago. De ahí pues se ha agregado más hermanos a esa reunión que ahora son los jueves, un jueves a las 7:30 de la tarde-noche. ¿Qué recuerdo con esto y qué puedo ver con esto? En el momento de que convocamos para orar, eh, llegaron muy pocos, como que consideraban que la oración no era importante, como que consideraban que la oración no era trascendental para la vida de la iglesia, pero entendemos a través de la misma palabra de Dios lo que hemos estudiado, incluso a través de los estudios de miércoles, de jueves, primero miércoles y ahora jueves, de la palabra de Dios, la importancia de la oración, la importancia de la oración. Veo con agrado que ustedes les dan esa importancia a la oración, que si hiciéramos una reunión de oración ya no llegarían 2 o 3 hermanos, sino llegaríamos mucho más a orar por las necesidades de la iglesia. Pero ¿sabes qué, hermanos? Sobre todo, más que orar por necesidades, hermana, es orar para darle gracias a Dios por lo que está haciendo, porque Él tiene control de todos los eventos que pasan en nuestra vida. Él tiene control de todos los eventos que pasan en el universo. Él tiene control de todos los eventos que pasan en esta tierra. Él, él sabe lo que está pasando porque Él lo permitió en base a su voluntad, todo lo que pasa en la historia de la humanidad. Cuando uno ora, no es una oración, y lo hemos dicho, que manipula la voluntad de Dios. Cuando uno ora, ora para alinear el corazón del hombre, nuestro corazón, con la voluntad de Dios. Entonces, veo con agrado que incluso en el grupo mandaron ya una lista, mas sin embargo, hermanos, yo los invito a que reflexionemos, porque esta lista ya es muy grande. Esta lista ya es una lista muy, muy grande de peticiones de oración, donde podemos cometer el error de ser repetitivos, de hacer una oración como la que el Señor Jesucristo dijo que no se hiciera, que fuera una oración con vanas repeticiones, como lo hacen los gentiles, que no creen, no piensan que el Padre ya sabe de antemano cada petición que se puede dar en oración. Entonces, hermanos, qué bello, veo algo muy positivo aquí, que es un anhelo o una voluntad de orar por las necesidades de diversas personas que están teniendo situaciones muy difíciles, pero también veo algo que puede confundirnos. En la historia de la iglesia, hermanos, incluso en el testimonio bíblico, no existe que se hagan listas de oración para orar en la iglesia. Eso no existe, más sin embargo, no estoy diciendo que sea malo, porque a fin de cuentas, cuando estamos orando en la iglesia, cuando estamos orando los jueves, yo tengo aquí una lista para que no se me pierda la mente en lo que tengo que orar. Más sin embargo, ya cuando hacemos listas,
cuando mandamos esas listas, cuando pedimos que todos se reúnan a cierta hora para orar, estamos quizás haciendo algo que no está alineado conforme a la palabra de Dios. Lo que enseña la palabra de Dios es que oremos en todo momento, en un día específico o una hora específica, en una actividad específica. Lo que enseña la palabra de Dios es que nuestro corazón, nuestra mente tiene que estar comunicada con Dios en todo momento. El Salmo 1, recuerden que dice la bienaventuranza, bienaventurado el varón que medita la palabra de Dios de día y de noche. Una reflexión constante, una comunicación constante con de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser, con nuestro Padre Celestial, es una exigencia de la vida cristiana. Entonces, algo que me impulsa, hermanos, el ver su amor por orar por las personas, es encaminar, encauzar este amor para que no se nos vaya a desbordar en una actividad que realmente no sea útil delante del Señor porque caigamos en esa oración que no está centrada en la Biblia. Recuerde lo que dice Santiago, se ha enseñado muchísimas veces, año, 2 meses enseñando Santiago. Hoy estás enseñando Santiago por medio de nuestro hermano Israel Villanueva. Se está enseñando Santiago. Dice que no utilicemos la oración para cuestiones vanas, para cuestiones de impulso personal, de impulso carnal, que no pretendamos hacer ese tipo de oración, porque no son escuchadas por Dios, porque se pide, pero se pide conforme a los deseos del hombre, pero no se pide conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ser bien sabios en el momento de orar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar ese momento hermoso donde en lo colectivo, como iglesia, nos reunimos a hacer oración. Pero principalmente, hermanos, principalmente la oración es para darle gracias a Dios por lo que hace. Y otro factor importante de la oración es que pedirle a Dios que nos ayude para alinear nuestro corazón conforme a lo que Él está haciendo, conforme a su voluntad. No podemos modificar la voluntad de Dios, no podemos alterar la voluntad de Dios, pero sabemos que Dios obra su preciosa y soberana voluntad cuando nosotros oramos conforme a su voluntad. Entonces, algo que me impulsa para esto, que está pasando con todo esto, hermanos, es de que vamos a hacer estudios, vamos a aprovechar estos jueves de las 7:30, los estudios del jueves a las 7:30 de la noche, para enseñar acerca de la oración, para enseñar acerca del ayuno, porque puede haber alguna confusión entre nosotros acerca de lo que es el ayuno bíblico, el ayuno que enseña la palabra de Dios, acerca de la ofrenda, porque es importante ver por qué la iglesia cristiana ofrenda. Entonces, todos estos medios que el Señor nos ha dado para adorarle, porque la oración es para adorar, el ayuno es para adorar, la ofrenda es para adorar, todos estos medios los vamos a enseñar todos los jueves a las 7:30. Entonces, yo te invito a que podamos estar conectados y aprender aún más de la palabra de Dios. Yo reitero y veo el amor de ustedes de hacer una lista de peticiones de oración. Hermanos, orar por todo eso uno por uno nos llevaría, pero un buen rato. Y no quisiera, hermanos, que caigamos en vanas repeticiones como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Nosotros somos hijos de Dios y debemos de entender que todo lo que está pasando en este momento está siendo permitido por un Dios perfecto, un Dios soberano que tiene control de todas las cosas. Te reitero, no estoy diciendo que dejemos de orar por nuestros hermanos en necesidad, no estoy diciendo que dejemos de orar por la familia, no estoy diciendo que dejemos de orar porque todas nuestras peticiones tienen que ser puestas delante de Dios en oración. Pero aún nuestras peticiones tienen que ser filtradas bajo la voluntad de la palabra de Dios, la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces, te pido por favor que oremos. No voy a tomar la lista, no voy a tomar ni siquiera la lista, pero yo sé, hermanos, que tú tienes una petición
Y yo te pido que en base a esa petición de necesidad, de salud personal, de salud de tu familia, de salvación de tu familia, que es una oración hermosa que debemos de hacer todos los días por nuestra familia. Tenemos que orar como esa viuda insistente que llegaba delante de ese juez injusto y ella insistió y insistió y él le dijo, dele lo que pide, no sea que venga y me fastidie con tanta y tanta insistencia. Tenemos que orar con insistencia, tenemos que orar, ser perseverantes en la oración, pero debemos de ser bien bíblicos. Entonces, te pido que oremos por las necesidades. Yo voy a orar en lo general, por favor, sígueme en oración y pon en tu corazón, en tu mente, esa petición que tú acabas de escribir, que se escribió en esa lista tan larga de tantas necesidades que tenemos como hijos de Dios, de tantas cosas que le podemos pedir al Padre. Yo te pido que tengas en mente eso, pero que sobre todo tu mente se enfoque más en pedir que en pedir, en agradecer. Agradecer y decirle, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Y yo sé que todo lo que hagas mañana va a ser tan perfecto como lo que has hecho hoy y tan perfecto como lo que hiciste el día de mañana. Te pido que me ayudes en oración. Padre Santo, te damos gracias porque eres soberano, porque eres altísimo, porque eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor. Gracias, Señor, porque si no fuera por la obra de Cristo en nuestra vida, si no fuera por la obra del Espíritu Santo que tú has enviado para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, nosotros no estaríamos orando, Señor, orando al Padre, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, no podríamos orar así si no fuéramos tus hijos. Pero como tus hijos queremos hacer una oración con entendimiento bíblico, Señor. Una oración no conforme a nuestros deseos, Señor, porque sabemos que tu palabra dice, Señor, que esas oraciones, Señor, son vanas, que tú no escuchas oraciones vanas. Queremos orar conforme al modelo bíblico, conforme a lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y por eso decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres el altísimo Dios, el soberano Rey, el que está sobre todas las cosas, Señor, y controla todas las cosas. Tú eres el altísimo, Señor. Nadie tiene la perspectiva, Señor, que tú tienes, Señor. Y siendo tú el soberano, el altísimo, el amo, Señor del universo, Padre, te damos gracias, porque siendo tan elevado, Señor, en tu santidad, porque siendo tan elevado, Señor, en tu gloria, Señor, preciosa, que no podemos calcular con nuestra mente, has tenido misericordia y has descendido, Señor, a través de tu Hijo. Te damos gracias porque tú, Señor, permitiste, Señor, que tu Hijo viniera, tu Hijo, Dios mismo, tú, Señor, te hicieras carne, Señor, para estar en medio de nosotros y salvarnos. Y por medio, Señor, de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso podemos orar y decir con certeza espiritual en el Espíritu Santo, en ese espíritu de adopción, Señor, que te alabamos y bendecimos y podemos decirte, Abba Padre. Podemos decirte, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos que sea reconocida tu gloria, tu carácter, tu nombre en toda la tierra, Señor. Y así será, Padre. A pesar de esta tribulación, Señor, fuerte que está pasando en este país, a pesar de la tribulación fuerte que está pasando, Señor, Padre, en este mundo, Señor, Padre, te pedimos sobre todo, Padre, más que sanar al mundo, más que secar, Señor, un virus, más que sanar a las personas, te pedimos, Señor, conforme al modelo bíblico y al Padre nuestro que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que tú seas reconocido como santo en toda la tierra, Señor. Pero, Padre, tristemente no es así. Mucha gente, Señor, no reconoce, Padre, tu santidad aún en medio de esta situación. No reconoce, Padre, tu juicio aún en medio de esta situación. No reconoce tu amor, tu justicia, tu poder, tu control sobre todas las cosas, aún en medio, Señor, de esta pandemia. Padre, por eso te pedimos, Señor, que siendo tú soberano y teniendo los tiempos, Señor,
donde tú establecerás tu reino. Padre, te pedimos, Señor, te pedimos, conforme a tu palabra, que sea reconocido tu carácter justo en toda la tierra, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino ya, Señor. Padre, acaba, Señor, con tanta blasfemia. Acaba, Señor, con tanto hombre, Señor, con tanta mujer, con tantos corazones, Señor, que son rebeldes delante de ti, Señor. Padre, yo sé que tú tienes misericordia hacia ellos y que tú los quieres salvar, Señor. Aún tu gracia, tu poder, Señor, para salvar, Padre, no se ha contraído. Tú quieres salvar, Señor, a los pecadores. Pero nuestra oración, Señor, es que tu reino venga ya, Señor. Que acabes con el pecado, que acabes, Señor, con Satanás, Señor, que acabe, Señor, con todo el mal en esta tierra, Señor. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, así como es perfecta, Señor, el establecimiento de tu voluntad de los cielos, así será en esta tierra, Señor, porque esta tierra, el universo, Señor, es totalmente tuyo, Señor. Y tú, Señor, impondrás, Señor, tu gobierno, Señor, tu reino glorioso en esta tierra. Y vendrá nuestro Señor Jesucristo a reinar, Señor, y las naciones se humillarán delante de Él, Señor. Eso es lo que pedimos en este momento, Señor. Más que la salud de las personas, Señor, más que sanidad en ellos, te pedimos, Señor, que tú los salves, Padre, que tú tengas misericordia, Señor, de ellos, que aún, Padre, podamos entender que todo lo que está pasando está controlado por ti y es, Señor, manifestación de tu juicio, Señor, en contra del pecado del hombre. Porque donde hay pecado hay muerte, Señor. Donde hay pecado hay enfermedad. Donde hay pecado, Señor, simple y sencillamente no se puede ver la bendición de Dios. Pero sabemos que pronto vendrá el establecimiento de tu reino, bendiciendo, Señor, a todo, Señor, lo que respira, a todo lo que existe, Señor. Por eso te pedimos que vengas pronto. Ven ya, Señor. Tu iglesia espera tu regreso, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra, Señor. Te damos gracias porque tú has provisto. Te damos gracias porque a pesar de tanta tribulación, a pesar de tantas carencias, Señor, a pesar de tantas pérdidas de trabajo, Señor, tú eres fiel, Señor. Por eso te damos gracias por el pan cotidiano. Te damos gracias por el pan de cada día. Así, Señor, como tú hacías descender el maná del cielo, Señor. Padre, Señor, así desciende, Señor, la bendición, la provisión. Señor, no nos falta el alimento, no nos falta el pan, Señor, y te damos gracias. No queremos ser como ese pueblo malagradecido en el desierto, Señor, que cuestionaba aún la providencia tuya. Nosotros te damos gracias por el alimento cotidiano, Señor. Gracias porque reconocemos que no es nuestro poder el que nos los da, Señor, sino es, Señor, tu poder. De tu mano tomamos, Señor, la bendición. ¿Qué podríamos decir, Señor, que es nuestro cuando todo viene de tu mano preciosa, Señor? Por eso te agradecemos con todo el corazón, Padre. Pero también, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De repente, Señor, podemos orar por muchas cosas, Padre. Podemos orar, Señor, por tantas necesidades, Señor. Podemos hacer una lista de necesidades, pero, Señor, también en la oración nos enseña a pedirte perdón, Señor, por nuestro pecado. A ver, Señor, nuestro propio ser delante de tu ser y ver que no somos perfectos, que somos pecadores, que aún como cristianos, Señor, fallamos. Por eso, Padre, creemos en tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así también, Señor, confesando nuestro pecado, confesando nuestra maldad, Señor, sabiendo que a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, fuimos limpiados, Señor, nosotros del pecado. Señor, nosotros, Señor, sabemos que a través de la confesión podemos llegar a tu presencia y pedirte perdón aún por nuestros pecados cotidianos, Señor. Padre, también perdonamos a los que nos ofenden. Perdonamos a aquellos que nos persiguen. Perdonamos a aquellos, Señor, que nos
ultrajan, Señor, que levantan calumnias en contra de nosotros, Señor. Padre, tú nos advertiste, Padre, que iba a ser así, que siendo, Señor, cristianos, la vida cristiana no iba a ser fácil en medio de una sociedad caída. Pero, Padre, no estamos para perseguir a los que están en contra de lo que pensamos. No estamos, Señor, para juzgar, Señor. No estamos para condenar, Señor, para odiar, Señor, a las personas que nos ultrajan y nos persiguen. Tú nos has mandado, Señor, que los perdonemos, que oremos por ellos, Padre, que nosotros, Señor, los tengamos en cuenta en nuestra oración. Por eso, Padre, Señor, qué hermoso, Padre, es poder hacer una lista, pero qué hermoso, Padre, es entender que tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros y que nosotros podemos ir en oración a decirte, Padre, gracias, porque tú estás al pendiente de nuestra necesidad. Y queremos pedirte, Padre, que conforme a esa necesidad que tú conoces, Señor, ya sea espiritual en nuestra familia, ya sea, Señor, de salud de nuestra familia, Señor, te pedimos que sobre todo, Padre, Señor, alinee nuestros corazones para entender que tú estás haciendo tu voluntad, Padre, que nada escapa de tus manos, Señor, y que podamos nosotros orar conforme a lo que tú estás haciendo, Señor. Por eso te damos gracias en medio de la tribulación, te damos gracias en medio de esta circunstancia difícil y te damos, Señor, gloria, honra y alabanza, reconociendo, Padre, que tú eres bueno, que tú procederás conforme a tu justicia y que nosotros podemos orar, Padre. Señor, oramos, siempre oraremos por nuestra familia, siempre oraremos, Señor, por nuestro semejante, siempre oraremos, Señor, pero sobre todo, Señor, te pediremos que alinees nuestro corazón, Padre, para que podamos entender lo que estás haciendo y también te pediremos, Señor, que salves a aquellos que no están en ti. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Ahorita que estaba orando, hermanos, yo decía, qué hermoso es poder hacer una lista y tener consideración en oración de tanta gente. Pero si nosotros tomáramos el Padre Nuestro como modelo, como ese modelo de oración que Él mismo, Señor Jesucristo, nos dio, esa lista se hace tremendamente larga. Simple y sencillamente agregar nuestros pecados cotidianos, incrementaría, hermanos, esa lista mucho más de lo que ahorita vi esa lista tan larga. Pero me entusiasma, hermanos, porque nos da un reto más espiritual para Palabra Abundante, el poder profundizar más en la palabra y creo que tenemos que aprender aún más de la oración, cómo orar por los enfermos, cómo orar por los perdidos, cómo orar por los eventos mundiales. Creo que la misma palabra de Dios, claro que la misma palabra de Dios nos va a enseñar. Y sobre eso, hermano, pues ya tenemos un tema más. Yo estaba orando y le pedí al Señor, oraba con mi corazón, pidiéndole al Señor, Señor, ya estamos cerca de acabar Distintos por Diseño. Ya, ¿qué sigue? Y mira, el Señor es providencial y aun cuando nosotros cometemos ciertos errores, Dios los convierte para bien, hermano. Entonces, ya tenemos el tema para cuando terminemos Distintos por Diseño, pues ahora el tema va a ser la oración y todos estos medios de gracia que el Señor nos dio para poder tener comunión con Él. Entonces, hermanos, sigamos orando. Por favor, yo te pido que sigas mandando tus peticiones, nada más que tengamos mucho cuidado y que también podamos filtrar muy bien esas peticiones. Ya no lo dije, pero hay muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Hoy hubo muy buenas noticias, aparte de estas noticias que son preocupantes. Hermanos, sobre todo hay que darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a darle gloria a Dios siempre por todo lo que pasa. Bien, entonces, hermanos, pues estamos en el libro Distintos por Diseño y estamos en la página 154, en la página 153. Vamos a avanzar, son casi las 8 de la noche. Me eché un ratito con esta situación de la oración, pero procuro terminar más o menos en unos 45 minutos. Si no tienen inconvenientes, si me tienen paciencia, y agradezco por eso.
Bien, las mujeres de edad avanzada, página 153. Vamos en el libro de Distintos por Diseño, pero principalmente vamos a la palabra de Dios, Tito 2, 3, 4. Tito 2, 3 y 4. Bien, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, estábamos hablando, hermanos, de cómo la sana doctrina impacta la vida de la iglesia. Y Pablo en este momento está diciendo a Tito, tienes que predicar la sana doctrina, te exhorto que tú hables de acuerdo a lo que es la sana doctrina, a lo que enseñó Pablo, que es la sana doctrina, que a fin de cuentas Pablo era un apóstol de Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo, enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Él fue el Señor Jesucristo, el maestro de Pablo, el que capacitó a Pablo, el Espíritu Santo fue el que guió a Pablo, capacitó a Pablo, entonces él tenía la sana doctrina. Y a través de esa enseñanza de la sana doctrina que él tenía, enseñó a sus discípulos, a Tito, a Timoteo enseñó. Y aquí la exhortación es que enseñe la sana doctrina en esa isla de Creta, una isla mayor en el archipiélago cretense, allí en Grecia, en el mar Mediterráneo, estaba estableciéndose la iglesia cristiana. Debía de ser, era necesario, mejor dicho, era necesario que la iglesia tomara orden, tomara un cuerpo realmente organizado, un cuerpo que realmente glorificara al Señor, un cuerpo espiritual en ese lugar. Por eso la exhortación tan fuerte en el versículo 1 hacia Timoteo de parte de Pablo, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y conforme a la sana doctrina, los varones ancianos mayores de 60 años tenían que vivir conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso la exhortación que estudiamos la semana pasada de cómo deben de ser los ancianos, los hombres mayores de 60 años dentro de la iglesia. Pero después Pablo sigue con ese mismo tenor de estar hablando al grupo mayor, al grupo de hermanos de mayor edad dentro de la iglesia. Pero sabemos que Dios no hace acepción de personas, que la salvación tanto para el hombre y la mujer son iguales, espiritualmente son iguales delante de Dios, y por eso Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, Pablo, guiado por la presencia del Espíritu Santo en su corazón, inspirando cada palabra, instrucción que salía de su boca, ahora no solamente se refiere a los hombres, sino también se refieren a ese grupo hermoso dentro de la iglesia, las ancianas dentro de la iglesia. Entonces, escuchemos qué dice la palabra de Dios en el versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Bien, dice ahí ancianas. Esa palabra en griego es presbitis. Presbitis se refiere no a una mujer que gobierna la iglesia, porque se ha enseñado y la Biblia enseña que la mujer no fue diseñada por Dios para gobernar a la iglesia. Lo hemos entendido eso, lo hemos enseñado. Bíblicamente nosotros estamos alineados a eso y entendemos que el liderazgo de la mujer dentro de la iglesia no es permitido. Esta palabra presbitis no se refiere a una mujer que gobierna la iglesia, a una anciana que gobierna la iglesia, no. Se refiere a una mujer avanzada de edad. Esa mujer avanzada de edad, que en promedio más o menos, por lo que hemos estudiado, no sé si recuerdes, hemos hablado de mujeres mayores de 60 años, porque incluso dentro de 1 Timoteo 5, cuando Pablo dice que se haga un censo de las mujeres que realmente son viudas para darles un sustento económico, él considera que las viudas que tienen que ser consideradas por parte de la iglesia para una ayuda económica deben de ser mujeres mayores de 60 años. Entonces,
nos da referencia a la Biblia de más o menos la edad que tenían esas mujeres para considerarlas ancianas. Y después de los 60 años, la iglesia, por lo que vemos en la Biblia, son consideradas mujeres ancianas. Yo sé, hermana, que tú te puedes sentir, no, puedes tener 60 años y te puedes sentir como una chamaca de 15. No nos referimos a eso, no nos referimos a vitalidad, no nos referimos ¿cómo se llama? A jovialidad que puede tener incluso una persona mayor, que puede ser incluso hasta más jovial que un joven. No nos referimos a eso, nos referimos a edad. Entonces, cuando habla la Biblia acerca de presbitis, acerca de ancianas, está hablando de mujeres mayores de 60 años. Ahora, dice que deben de ser, ve las características, hermana, ve las características, veamos eso. Las ancianas asimismo, ese asimismo es una inclusión, o sea, está diciendo de la misma forma como la exigencia es para los hombres, así como la exigencia también, si nos vamos y abrimos un poquito más el panorama de Tito, así como la exigencia es para los varones que van a ser obispos, ancianos que gobiernan la iglesia, así como los hombres mayores de 60 años que deben de dar testimonio de una vida cristiana, asimismo, porque la mujer no está excluida del plan de Dios, asimismo las ancianas sean reverentes en su porte. Reverentes. Esta palabra, hermanas, hermanos, se refiere a consagrada, consagrado a Dios, algo sagrado delante de Dios. Esta palabra solo se usa en esta parte de la Biblia, fíjate. Si tú buscas una concordancia bíblica, el Strong, si buscas en el Logos, te darás cuenta que esta palabra reverente solamente aparece en esta parte de la Biblia y en ninguna parte de las Escrituras aparece una vez más. Pero esta idea, esta palabra transmite la idea de que es adecuado para ser apartado para Dios. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, le está exhortando a Tito que exhorte a las mujeres ancianas que sean reverentes, que se aparten para Dios, que sean santas. Vaya, esto es algo que implica convicción en ellas. ¿Por qué? Porque también es una instrucción, es una obligación de la vida cristiana de una mujer de esa edad ser reverente. Ella debe tener convicción para apartarse para el Señor. Ya no debe de estar disipándose en tantas cosas. Ya pasó por tantas cosas, ya vivió tanto tiempo, 60 años, más de 60 años, ya hizo muchas cosas, ya se dio cuenta qué fue lo que realmente agradaba a Dios, qué era lo que no agradaba a Dios y simple y sencillamente la desvió del camino, pero tomó experiencia de todo ese tipo de cosas para entender que se tiene que enfocar en algo sumamente importante, porque hermanos, esto está primero en la lista de características que está pidiendo el apóstol Pablo. Ella debe ser reverente, debe de considerar su vida apartada para Dios. Esas mujeres de edad, hermanos, esas ancianitas que tenemos en la iglesia, tú que eres una anciana dentro de la iglesia, una mujer mayor de 60 años, una mujer ya madura, debes de ser una persona, una mujer consagrada, santa para el Señor. Ahora, fíjate lo que viene ahí, reverente en su porte. Ajá. Esta palabra porte no se refiere simple y sencillamente al buen porte que tiene una persona, ¿no? De repente ves a una persona atractiva, a una muchacha que es atractiva y de repente dice, es que tiene buen porte. No nos estamos refiriendo a un porte simple y sencillamente físico, una apariencia física. Se está refiriendo a una apariencia espiritual, a una realidad, mejor dicho, a una realidad espiritual que se hace evidente en su vida. Todo lo que tenemos por dentro va a manifestarse en nuestra vida. Si la presencia del Espíritu Santo gobierna nuestro corazón, se va a manifestar en nuestro porte. Entonces, considera que esa palabra porte se refiere
a nuestro modo de vivir. Cuando dice la palabra de Dios acerca de que nos despojemos de las viejas vestiduras y nos vistamos de ese nuevo hombre en Cristo, habla de una vida evidente, una vida que no tiene ni para dónde hacerse, o sea, una vida que es más que evidente que está en Cristo. Hermanos, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo te lo puedo hacer más fácil para no confundirte? La gente cree de nosotros un cristianismo por medio de lo que ve, por medio de lo que ve en nosotros, por medio de nuestro porte, por medio de nuestro estilo de vida, por medio de esa vestidura que no es una vestidura física, sino es una vestidura espiritual que rige nuestra vida y que modela nuestra vida, que hace lucir nuestra vida para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, las ancianas asimismo sean santas, reverentes, apartadas para Dios, que consideren que su vida no es para desperdiciarla, no es para cosas vanas, sino es para consagrarla a Dios en su porte. Lo vuelvo a decir, las ancianas asimismo sean santas en su vida, en su manera de vivir. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Probablemente digas, ¿por qué no lo dijo así el apóstol Pablo? Recuerda que ellos tenían su forma de lenguaje. Ellos tenían una forma y una forma de expresarse que era muy bien entendida. Cuando Pablo mandó a Tito esta carta, Tito no se quedó diciendo, bueno, ¿qué le dijo Pablo? Aquí no le entendí, sean reverentes en su porte. No, él entendió perfectamente lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Las ancianas asimismo sean santas en su manera de vivir. Es lo que está diciendo. Pero sobre todo entonces, hermana, tú que tienes esa edad, tú tienes que ser una persona santa y que tu vida esté reflejando realmente esa santidad. Que seas tú santa en tu modo de vivir. Ahora, eso es una exhortación para toda la vida, para la vida de todo cristiano. No solamente es para las ancianas, para las hermanas de 60 años. Es una exhortación para todo cristiano. Entonces, el carácter santo de estas mujeres debe de influir en cada aspecto de su vida. O sea, no deben de ser descuidadas en ningún aspecto de su vida. Su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de relacionarse con los demás, su forma de vestir, su forma de peinarse, su forma de andar, todo aspecto de su vida, todo aspecto de su vida. Si trabaja, si está yendo a la iglesia, en su casa, en su relación con todos, todo aspecto de su vida es santo. Recuerda una cosa, hermana, tú no tienes una vida secular y una vida espiritual. Muchos consideran, dice, bueno, aquí soy santo, pero aquí no. Aquí soy santa en la iglesia, pero fuera de la iglesia puedo comportarme de una forma ligera. No, no es así. La palabra de Dios, Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, las ancianas en sí mismos sean reverentes en su porte, en su forma de vida. Todo aspecto de su vida tiene que ser regido por el Espíritu Santo, regido por la palabra de Dios. No hay lugar para darse ligerezas. No hay lugar. Vemos el ejemplo de la viuda Ana. Yo te pido que vayas a Lucas 2, 36, 38. Lucas 2, 36, 38. Ve a ese pasaje, Lucas 2, 36, 38. Y te lo van a poner ahorita ahí en el Facebook para que lo puedas ver. Pero tenemos el testimonio de una mujer que se consagró al Señor. Una mujer que vivía incluso en los atrios del templo. De alguna forma los sacerdotes del templo, que eran los que ocupaban los atrios como dormitorio, dieron oportunidad a que esa mujer que se consagró al Señor estuviera ahí incluso sirviendo al Señor, predicando la palabra de Dios. Nos damos cuenta de una mujer que se consagró al Señor de una forma extraordinaria. Ve lo que dice Lucas 2:36.
Estaba también allí Ana, profetisa. Hemos hablado de eso, pero esta cuestión de profetisa no se refiere a una situación de ver el futuro y todo este tipo de cosas. Cuando vemos esa palabra profetizar, se refería a que ella predicaba la palabra de Dios, que ella enseñaba la palabra de Dios, proclamaba la palabra de Dios. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Ve ahí la expresión muy avanzada, es que yo creo que tenía mucho más de 60 años, incluso el texto nos puede revelar un poquito de su edad, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad y era viuda hace 84 años. Entonces, ve esta situación, era una mujer ya de mayor, más de 80 años de edad, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Entonces esta mujer estaba consagrada al Señor. De alguna forma, como te decía, los sacerdotes permitieron que estuviera ahí permanentemente. Siempre es bueno aclarar que este tipo de ministerio de la mujer acerca de profetizar no fueron ministerios constantes, no fueron ministerios constantes como Dios los ordenó y los mandó en los hombres. Pero sin embargo vemos el testimonio de una mujer mayor que apartó su vida para el Señor, para predicar, para proclamar la palabra de Dios cuando llegaba la gente ahí al templo. Tenemos el caso de viudas que el mismo apóstol Pablo reconoce como mujeres virtuosas en 1 Timoteo 5:5. Ve esta situación en 1 Timoteo 5:5, vamos a ver el aspecto de una mujer ya madura de 60 años que también reconoce que existen dentro de la iglesia el apóstol Pablo y que hay que considerarlas dentro de una forma especial dentro del cuerpo de Cristo. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y en oraciones noche y día. Pero fíjate el énfasis de esto. Ve el paralelismo que hay con esta mujer Ana, profetisa, que dice Lucas 2:36, que era una mujer que proclamaba la palabra de Dios, que estaba en el templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Ahora ve lo que dice acerca también de mujeres mayores, viudas, que también tienen esas características. Ve esto. Es diligente en súplicas, oraciones y en oraciones de noche y de día. Entonces, aquí, hermanas, vemos que las ancianas deben de ser mujeres consagradas al Señor, que todo el aspecto de su vida debe ser apartado para Él. Ya no es que digan, ¿sabes qué? Esto es para mí y esto es para el Señor, o yo tengo un tiempo muy personal, un tiempo que es para mí. Porque muchas veces la gente dice, es que mi realización es cuando yo tengo un tiempo para mí. La realidad, hermanos, es que no fuimos creados para tener tiempos propios, sino fuimos creados para que todos nuestros tiempos fueran del Señor y fueran en santidad. Entonces, la mujer anciana debe ser una mujer consagrada al Señor con mayor plenitud. De alguna forma, estas mujeres, hermana, ya no tienen hijos, los tienen, vaya, pero ya no los están educando. Ya a la edad de 60 años, muy probablemente sus hijos tengan más de 30 años, 35 años, pueden tener hasta 40 años de edad. Ellas ya lo criaron, ya no tienen la responsabilidad de estar educando hijos y muy probablemente, incluso por el contexto de ese tiempo, por lo difícil que era el entorno matrimonial, incluso el vivir más de 60 años, probablemente estas mujeres, si ya llegaban a los 60 años, sus hijos, como te decía, ya fueron educados por ellas, ya viven independientemente y sus esposos probablemente habían muerto. Entonces, estas mujeres tenían mucho más libertad para poder servir al Señor. Tenían libertad para servir al Señor. Entonces, hermana, probablemente tú ya estés cerca de la pensión, pero no pienses que tú vas a llegar a una edad de 60 años, 65 años, que te den tu pensión y que ya te olvides y que te vayas a gastar tu dinero
y tu pensión y que ahora sí vas a conocer todo el mundo. Principalmente, hermana, si Dios te da la gracia de vivir más de 60 años y llegar a esos tiempos maravillosos de sabiduría, de vejez, de consagración aún mayor al Señor, no es para que tú tomes ese tiempo para disfrutar de tu vejez, sino es para que tú sirvas en la iglesia. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que tú, hermana, tienes que ser una anciana que enseñe a las mujeres más jóvenes cómo vivir para la gloria de Dios. Tú eres extremadamente útil para la gloria de Dios. Déjame decirte que una fuerza extraordinaria, lo dice un pastor y estoy totalmente de acuerdo, una fuerza extraordinaria de la iglesia es la fuerza de los ancianos dentro de la iglesia, de la gente mayor, de la gente que tiene más de 60 años de edad. Cuando te das cuenta, los más fieles, los más trabajadores, los más consagrados, los que tienen una vida ministerial ya de tiempo dentro de la iglesia, son los hermanos mayores de edad, tanto mujeres como hombres. Son aquellos que tienen ya una jubilación, ya probablemente no dicen, pues ya no tengo mucho que hacer, pero sí tienes mucho que hacer en el reino. Sí tienes que hacer mucho dentro de la iglesia. Eres extremadamente importante. Son hermanos, ustedes hermanos que tienen más de 60 años, que realmente se han consagrado al Señor, tu hermana, que te has consagrado al Señor, que tu porte, tu vida ha sido apartada para vivir para la gloria de Dios. Son hermanos y hermanas que saben orar, saben pedir bien a Dios, saben enseñar bien la palabra, porque ya tienen experiencia en el estudio bíblico, ya han estado mucho tiempo en estudios bíblicos. Si tienen libertad y ya no tienen hijos que educar y a lo mejor esa cuestión del esposo, te digo, puede ser que todavía tu esposo viva, es cristiano y viene contigo, gloria a Dios. No es cristiano, pero te da permiso de ir a la iglesia. Tú tomaste ya muchos cursos, muchos estudios bíblicos, sabes la palabra de Dios y sabes enseñarla bien. Sabes consolar a una persona que tiene problemas, a un hermano que tiene necesidad, tienes sabiduría para resolver problemas y ayudas y puedes ayudar de una forma preciosa para edificar el cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Entonces, tu hermana anciana debes de ser una mujer consagrada al Señor, que toda tu vida sea consagrada al Señor. Enfócate en eso, hermana. Te digo una cosa, muchas veces dicen, ya descansaré cuando me muera. Pero la realidad, hermanos, es que ni siquiera muertos nosotros descansaremos. Tenemos un Dios que trabaja. ¿Ah? Y así, hermanos, nos transmitió su carácter. Nosotros trabajaremos aún después de 60 años, aún después de muertos, trabajaremos para la gloria de Dios. Obviamente, cuando estemos delante de su presencia, trabajaremos adorándole permanentemente. Pero nosotros, hermanos, no tenemos descanso. No tenemos descanso. Aún, hermanos, entiendo, un hermano me decía en la mañana descansa. Y sí, entiendo lo que me dice. Debemos descansar, debemos de tener momentos de reposo, pero debemos de levantarnos después de este tiempo de reposo para la gloria de Dios. Y aún nuestro reposo debe de ser para la gloria de Dios. Entonces, estas mujeres, hermanos, qué interesante todo esto. La verdad es que me apasiona. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Calumniar, eso es horrible. ¿Cómo es posible que una mujer ya de tanta edad, que ha experimentado todos los problemas que se puede meter un ser humano cuando abre la boca, no para edificar, sino para destruir, llegue a los 60 años y pueda ser calumniadoras? Obviamente en el contexto griego, hermanos, no tenían esas mujeres, antes de ser cristianas, no tenían el dominio del Espíritu Santo. Ese timón que tenían, que se llamaba lengua, no tenía el control del Espíritu Santo. Ese timón era dirigido por Satanás. Así lo dice Santiago. Era dirigido por Satanás, no por Dios, no por el Espíritu Santo. Eran mujeres calumniadoras. Utilizaban la boca para hacer chismes, rumores maliciosos. Era su forma de hablar diabólica. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eran tenían una lengua para derramar rumores. La mujer anciana no debe de ser así. La exhortación del apóstol Pablo es que no sean calumniadoras,
que no tengan eso por costumbre, que dominen su boca, que tomen convicción para que ellas pidan perdón a Dios, pidan que el Espíritu Santo gobierne su boca y puedan hablar conforme a lo que le agrada al Señor y edifica a su iglesia. Esta característica de no calumniadoras es lo mismo que pasa con las mujeres diácono. Habíamos hablado que esas mujeres diácono iban a ¿cómo se llama? A recibir mucha información de la iglesia, información sensible. Ellas no tendrían que ser chismosas, sino ser prudentes con toda esa información, ser sabias, saber hablar cuando se tiene que hablar acerca de esa información y callar cuando no se tenía que hablar de esa información. Era delicado. Ahora estas mujeres ancianas iban a ministrar, iban a ayudar a mujeres jóvenes y seguramente en la conversación con las mujeres jóvenes iban a obtener también información sensible, sensible. A lo mejor la mujer joven iba a decir, es que mi esposo esto, mis hijos esto, me pasa lo otro, y no tendría que ser chismosa, transmitir esa información a gente que no se debe de enterar ni le tiene que llegar eso. Ellas entonces no tenían que ser calumniadoras. Si tú te das cuenta, hermano, hermana, yo te pido nada más que te regreses al versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. La exhortación es mucho al temperamento del hombre. Ve esa situación muy marcada. Por ejemplo, los diáconos también es una exhortación muy fuerte a su temperamento. Pero en el caso, por ejemplo, de los pastores, la exhortación es muy fuerte al temperamento también de ellos, incluso llegando a ser que no sean iracundos, que no sean dados a los golpes, que no sean violentos. ¿Por qué? Porque el asunto, y lo dice John MacArthur, y estoy totalmente de acuerdo con eso, el asunto de los hombres es que nosotros tendemos a ser violentos, rudos y violentos en nuestras acciones. Pero en este caso de las mujeres ancianas, debemos de reconocer que las mujeres tienden a ser rudas y violentas con sus palabras. Ajá. El problema del hombre es que todo lo quiere arreglar con golpes. Y el problema de la mujer es que cuando no están gobernados por el Espíritu Santo, obviamente, no están gobernados por la palabra de Dios, la mujer quiere arreglar todo con chismes o destruyendo con la boca. Entonces, las mujeres de edad que tienen tiempo disponible no pueden ocuparlo para andar con chismes, con calumniar, con esparcir rumores dentro de la iglesia, en ningún lugar. Una mujer sabia, una mujer de esa edad, debe de ser una mujer que tenga dominio de su boca. Ahora, dice, no esclavas del vino. Esta expresión, hermanos, es muy constante, o sea, es el estándar de la vida cristiana en este aspecto de la relación que hay con el vino, con el alcohol. Hemos dicho y hemos insistido de que no es pecado tomarse una cerveza, no es pecado tomarse una copa de vino. El problema es emborracharse, el problema ya es ser gobernado por el alcohol. Por eso el apóstol Pablo dice tanto a los pastores como a los diáconos, a las diaconisas, a las mujeres diácono, tanto a los, ¿cómo se llama?, ancianos, como a las mujeres, como a toda la iglesia cristiana, no caigan en alcoholismo, en borracheras, porque eso es pecado. Eso es pecado. Ser esclavos del vino en lugar de esclavos del Espíritu Santo es un pecado enorme delante de Dios. Si me acompañas a Efesios 5:18, habla el apóstol Pablo acerca de eso. De este versículo podemos sacar muchas realidades espirituales, pero hay una realidad aquí. Pablo está hablando a una iglesia. Hay una iglesia que todavía tiene un trasfondo grecorromano, que todavía creían que la forma de adorar a sus dioses era por medio del alcohol, por medio de bacanadas o bacanales que hacían que las personas se intoxicaran con alcohol, comieran de una forma desmedida, para poder supuestamente tener un éxtasis espiritual y así tener conexión con sus dioses paganos.
Desafortunadamente querían hacer eso para adorar a Cristo. Y Pablo les dice, no, no se dejen gobernar por el alcohol, sino déjense gobernar por el Espíritu Santo. Acompáñame, Efesios 5:18. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Ves eso? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No crean que con alcoholizarse ustedes se van a elevar para tener una vida espiritual. No, se están cayendo, están pecando. No es la forma de adorar a Cristo, no es la forma de adorar al Señor. En lo cual hay disolución. Antes bien, esto es lo que tienen que hacer, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, está diciendo que la iglesia debe ser gobernada por el Espíritu Santo. Esa palabra lleno es pleró, esa palabra es gobernar, es impulsar, esa palabra es que el Espíritu Santo gobierne desde el interior del cristiano y que impulse su vida para la gloria de Dios. Ser gobernado por el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo. Es lo que se refiere. Ahora, una persona embriagada con vino no va a ser impulsada ni gobernada por el Espíritu Santo. Definitivamente no. Aquí tenemos cuestiones totalmente distintas. Una persona que se alcoholiza no va a ser gobernada por el Espíritu Santo. Esa persona va a ser gobernada por el mismo alcohol. Va a ser gobernada por la carne. Va a ser gobernada por el mundo. Va a ser gobernada por Satanás. Va a ser gobernada por cantidad, pero no va a ser gobernada por Dios. Pablo está diciendo que las mujeres mayores no caigan en esa situación. Ellas no tienen que ser gobernadas por el alcohol, sino tienen que ser gobernadas por el Espíritu Santo. Sabemos que la palabra de Dios en 1 Corintios 6:12, si tú me acompañas, 1 Corintios 6:12, dice que todas las cosas me son lícitas. 1 Corintios 6:12, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces Pablo aquí está haciendo incluso como una recita o tomando un lema muy común entre los corintios. Pero él está dando una aplicación espiritual y está diciendo, sí, todas las cosas me son lícitas. Tomarme una cerveza no es malo, pero no me dejaré dominar de ninguno. No me dejaré dominar por el alcohol. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas nos convienen. No todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Estas mujeres no tendrían que estar ocupadas en el alcohol. Es muy probable que estas mujeres de la isla de Creta, en el momento de que llegaron a su vejez, querían cauterizar su vejez, sus dolencias por medio del alcohol, su soledad por medio del alcohol, su falta de amor por medio del alcohol. Pero Pablo les está diciendo, no, ustedes no pueden caer en esa situación. Ustedes son útiles, ustedes son amadas, ustedes son hijas de Dios. Ustedes no tienen que comportarse en esa vida. No dejen que les gobierne el alcohol ni los vicios. Déjense gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, estas mujeres tienen una exigencia de la palabra de Dios. Es una exigencia de que estén en control de sus facultades para los santos propósitos de Dios. Estas mujeres, si eran gobernadas por el alcohol, no podrían ser gobernadas por el Espíritu Santo y no podrían ser utilizadas para el propósito de Dios. Pero, hermanas mayores, qué bendiciones que si tú estás gobernada por el Espíritu Santo, cuánta utilidad tienes en las manos de Dios, cuán útil eres todavía, a pesar de que ya tienes 60 años, a pesar de que a lo mejor por otro lado me te dijeron es que ya tienes 60, ya eres inútil. Es muy feo llegar y ver un periódico y estás buscando empleos y de repente ves ahí, hay un empleo que cubres el perfil, que experiencia, mínimo 3 años de experiencia. Pues ¿cuál 3 años? Yo ya tengo 20 años de experiencia en eso, siendo directiva de esto, teniendo ese oficio, soy maestra en el asunto, pero
el anuncio dice solamente para personas menores de 50 años o de 45 años. Y en ese momento tú te puedes sentir inútil, porque simple y sencillamente podrías tener toda la experiencia del mundo, haber trabajado tanto tiempo en una empresa, pero por reglas y por cuestiones de seguro social y todo ese tipo de situaciones no te dan oportunidad de trabajar y tú te sientas inútil. Pero déjame decirte una cosa, que para Dios no hay inútiles. En su reino no. Todos tenemos un uso. Y tú tienes un uso precioso en las manos de Dios y Dios te quiere ocupar para que enseñes tu experiencia, porque ya pasaste para educar hijos. Ya supiste lo que es tener un esposo. Ya supiste lo que es tener un pecador igual que tú, queriendo y esforzándose todos los días para reflejar el Evangelio de Cristo en tu matrimonio. Ya sabes lo que implica amar a un esposo y amar a los hijos. Eres extremadamente útil con tu experiencia. Eres extremadamente útil con toda la experiencia que el Señor te ha dado vivencial y bíblica. Entonces, es necesario que tú entiendas que tienes un propósito, pero Dios no te puede ocupar si eres esclava del vino o de un vicio. No, no te puede ocupar si eres chismosa. No te puede ocupar. Por eso la exhortación es que cambies si es que tienes esos problemas. Bien, ahora sigo, todavía tengo 15 minutos, si me lo permiten, hermanos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, maestras. Esta palabra, maestras del bien, es la palabra cadodidáscolos, exactamente, cadodidáscolos, maestras del bien. Ahora, entendamos esta palabra, calo se refiere adecuado a bello. Todo lo que tiene una vida bella cristiana, todo lo que implica lo que es agradable a Dios, en esa imagen, en ese porte de una vida cristiana conforme al propósito de Dios, de una vida cristiana que sí somos pecadores, es pecadora esa vida, pero, o esa mujer, pero sinceramente se esfuerza todos los días para agradar a Dios, para hacer la palabra de Dios, para ser gobernada por el Espíritu Santo. Esa mujer tiene una vida adecuada, una vida bella, y eso tiene que enseñarlo. Didáscolos, enseñanza, maestra. Maestra de acuerdo a lo que es bello delante de Dios, de acuerdo a lo que es correcto delante de Dios. Entonces, estas mujeres tienen que dejar de hacer lo malo, que es calumniar, ser esclavas del vino, para convertir su vida y que su vida sea utilizada para enseñar lo bueno, para enseñar lo que es digno delante del Señor. Ahora, aquí tenemos un punto intermedio, hermanos, una especie de bisagra. Yo creo que la pueden ver. Dice las ancianas, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen justamente lo que tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y continúa el texto, que lo vamos a estudiar. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Está diciendo Pablo que la obligación de las mujeres de 60 años es enseñar. Y la obligación de las mujeres menores de 60 años, las mujeres jóvenes, es aprender, obedecer. Entonces, hay un mandato para la mujer dentro de la iglesia. Tanto la mujer anciana como la mujer joven tiene un mandato delante de Dios. La mujer anciana tiene que enseñar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y la mujer joven tiene que aprender de esas mujeres que son maestras del bien, tiene que aprender cómo amar a su esposo y a sus hijos, a ser buenas amas de casa. Entonces, esto es sumamente importante, hermanas. Estas hermanas, en lugar de difamar, de chismear, de emborracharse,
Estas mujeres de edad tienen que ocuparse en enseñar lo bueno de acuerdo a lo bello, de acuerdo a lo que es propio delante de Dios, lo que es notable y excelente delante de las mujeres jóvenes. Tienen que enseñarle lo que es realmente excelente, lo que es realmente notable, lo que realmente es espiritual a las mujeres jóvenes de la iglesia. La implicación es que tienen experiencia en enseñar a sus hijos, eso es lo que estamos viendo, o sea, ellas tienen experiencia en enseñar a sus hijos. La implicación es que ellas han sabido cómo educar a sus hijos, cómo criar a sus hijos, cómo relacionarse con su esposo. Ellas tienen mucha experiencia en la vida piadosa y ahora Dios está diciendo, no se lo guarden, ahora transmítalo, sean maestras del bien. Así como lo hicieron bien con sus hijos, así como lo hicieron bien con su marido, porque a fin de cuentas son cristianas y tenían que haber sido gobernadas por el Espíritu Santo, así tienen que enseñarle a las mujeres jóvenes que están batallando en esos aspectos de su vida. Recordemos que esas mujeres jóvenes, también en ese mismo contexto de la isla de Creta, tenían una cultura totalmente egoísta, una cultura totalmente hedonista, una cultura simple y sencillamente centrada en el yo. Lo más importante soy yo. Aquí, como pasa incluso hoy en día en la sociedad, donde la mujer dice, lo más importante eres tú. Pero Pablo les está diciendo a las mujeres mayores que le enseña a las mujeres más jóvenes que lo más importante no son ellas. Lo más importante es obedecer la palabra de Dios, es amar a sus esposos, amar a sus hijos, tener cuidado de sus casas, tener cuidado realmente de una vida espiritual donde el yo no es importante. Entonces, es muy bueno recordar algo acerca de esto, porque cuando dice maestras del bien, algunos dirán, mira, pues ahí está, y dice que pueden enseñar, incluso en la iglesia, ¿cómo se llama? En un evento oficial de la iglesia, en el momento donde la iglesia se reúne oficialmente para adorar a Dios, en un culto dominical, en una enseñanza dominical, o que pues en lugar de que esté Raimundo aquí el jueves enseñando la palabra de Dios a toda la iglesia que está conectada, pues que venga Laila y enseñe, pues ahí dice que ella puede ser maestra del bien y yo doy gloria a Dios porque tengo una esposa que es maestra del bien, pero ella ha entendido lo que dice la palabra de Dios y entendemos lo que dice la palabra de Dios. Esa implicación, hermano, es para enseñarle a las mujeres jóvenes, No está diciendo que le enseñe a los hombres, a los ancianos de la iglesia, que ella tome el púlpito para poder dirigir una predicación o enseñar a toda la iglesia. No, eso no es bíblico. Eso no enseña la palabra de Dios. Es bueno aclararlo porque de repente pueden salirse de contexto las cosas. Estas mujeres son muy utilizadas para que Dios las utilice como un medio de enseñanza. Si tú recuerdas en 1 Timoteo 2:15, y nada más apúntalo porque la cita ya la hemos estudiado, dice que estas mujeres se salvarán engendrando hijos si permanecieren en fe, amor, santificación con modestia. Entendimos que engendrar hijos se refiere a educar hijos, a criar hijos. Y eso es lo que tiene que hacer una mujer. Estas mujeres ancianas tienen que enseñarle a las más jóvenes a cuidar a sus hijos, a educar a sus hijos, a no malcriar a sus hijos. Pero también, a fin de cuentas, las mujeres ancianas tendrían que hacer lo mismo, tener la misma experiencia espiritual para poder transmitirla a las generaciones, a las demás generaciones. Entonces, algo más que quiero que veamos, hermanos, es que ellas deben de ser maestras del bien. Pero después de eso, dice en el versículo 3, en el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. Esa palabra enseñen es sumamente importante, sumamente importante. Me tomo los últimos 5 minutos para explicarla. Esa palabra enseñen es
en el griego sofronizo. Sofronizo es la palabra en griego. Ahora me voy a meter en una cuestión técnica de lingüística, pero es una conjugación presente, lo dice incluso el libro de John MacArthur, es una conjugación presente, subjetiva, voz activa, y esto señala a alguien que enseña autocontrol. O sea, lo que tiene que enseñar estas mujeres ancianas a las mujeres jóvenes de la iglesia es tener autocontrol. Autocontrol. Recordemos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, y hasta el último es autocontrol. Se me olvidó, se me olvidó el orden. Es más, para que no dependa uno de su cabezota, sino que dependamos absolutamente de la palabra de Dios, te pido que vayamos a Gálatas 5, eso sí lo recuerdo. Qué raro, se me olvida. Es que ya estoy llegando a la edad del anciano, a la edad del ¿cómo se llama? De que ya se te olvidan las cosas. Te pido que vayamos entonces a Gálatas, ya estoy cerca, aquí estoy. Gálatas 5, y estamos en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza, dominio propio. Entonces, estas mujeres tenían que recordarles, enseñarles los preceptos del dominio propio a estas mujeres. Estas mujeres, pues imagínate, ya tienen 60 años, ya no son unas chamaquitas que se dejan guiar por los impulsos juveniles, no se dejan gobernar por impulsos que no tienen razón, que no tienen madurez. Estas mujeres son maduras y simple y sencillamente son gobernadas por el Espíritu Santo y tienen autocontrol. Eso es lo que tiene que enseñar. Veamos de nuevo el texto ahí regreso a Tito, sí, lo dejé aquí. Tito 2, versículo 3. Las ancianas, así mismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen dominio propio a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus maridos y amar a sus hijos. Si una mujer no tiene autocontrol, no va a saber amar a los demás. No va a saber amar a los demás. El egoísmo es el principio del descontrol. Del descontrol. Cuando una persona nada más piensa en sí mismo, te aseguro que va a ser una persona que no controla sus deseos, que no controla sus pasiones. Pero cuando una persona está gobernada por el Espíritu Santo y está más interesada en ver por los demás que por sí mismo, te aseguro que va a llegar un momento de control en su vida, de autocontrol. Claro, hermanos, que ese control es dado por el Espíritu Santo. Claro que ese control es espiritual, pero nosotros tenemos que aprender también en ello. O sea, hay una enseñanza de una mujer que tiene experiencia ya en cómo controlar su ser, que tiene que ser transmitido a mujeres más jóvenes y enseñarles ese autocontrol. La mujer mayor, hermanos, dentro de la iglesia tiene un papel muy importante, definitivamente muy importante, para instruir a las jóvenes. Ellas deben de enseñar a las mujeres a tener buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y decisiones. Autocontrol se refiere a eso. A instruir para que sean sensatas las mujeres más jóvenes, para que sean prudentes, para que sean personas autocontroladas, personas que tomen buenas decisiones dirigidas por la palabra de Dios, dirigidas por el Espíritu Santo. Entonces, hermana, ¿qué tan útil, qué útil es tu vida, tú que ya tienes esa edad? Dios te está recordando cuál es tu comisión. Dios te está recordando cuál es tu oficio. Si tú ya estás cerca de los 60 años y estás viendo que no estás cumpliendo con estos requisitos a plenitud, humíllate delante del Señor. Porque déjame decirte que todo lo que acabamos de enseñar
No es una opción en tu vida, es un imperativo, es una orden de la palabra de Dios. Y como orden de la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y no hacer la voluntad de Dios es pecado. Si tú no estás cumpliendo esto, si tú no estás tomando tu vida para edificar al cuerpo de Cristo, y estás cayendo en chismes, murmuraciones, estás cayendo en calumnias, en vicios, en olvidarte de que tienes una comisión dentro de la iglesia, de enseñar a las hermanas más jóvenes a través de tu vida, de tu testimonio, de tu experiencia espiritual, de la gracia que Dios te ha dado en toda tu vida, y no estás enseñando, estás cometiendo un pecado. Arrepiéntete de eso. Pero tú que ya te sentías como que ya no sirvo para nada, no es así, hermana. Eres de gran utilidad para la gloria de Dios, eres de gran utilidad para el reino de Dios. Que Dios te dé fortaleza para seguir esforzándote en ese sentido. Y tú que quieres y que viste que estabas desviada, pero estás dispuesta a cambiar y a pedirle a Dios que te ayude para ese cambio, hermana, Dios te va a fortalecer y te va a sacar adelante. Dios te va a fortalecer y te va a sacar adelante. Como lo dije la semana pasada, para los varones ancianos son extremadamente necesarios para la iglesia. Los necesitamos. De la misma forma, ustedes, hermanas, asimismo, son extremadamente importantes para la vida de la iglesia, para el crecimiento espiritual de la iglesia. Que Dios te use con poder para su obra y para su gloria. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Padre, te doy gracias y te pido, Señor, que podamos aún profundizar más en estos textos. Quisiéramos, Señor, aún tener más luz, Señor, pero hemos visto, Padre, y hemos seguido, Señor, lo que es evidente en la Escritura. Padre, que esto se haga una realidad en palabra abundante. Que como hemos orado, Señor, que cuando regresemos de esta pandemia nos encontremos, Señor, de nuevo como hermanos ahí, Señor, en esta ubicación física de Centeno, ya no iguales, Señor, sino siendo espirituales, Padre, reconociendo nuestro pecado, reconociendo, Señor, que hemos fallado, pero también, Señor, avanzando en la gracia tuya para poder encontrarnos, para poder, Señor, tener esa comunión entre hermanos, perdonarnos los unos a los otros, confesar nuestra maldad, Señor, unirnos, Señor, como cuerpo de Cristo y poder ser útiles para tu gloria y para tu honra, como refleja aquí la Escritura, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, pues muchas gracias, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos estamos viendo el próximo domingo y ahí les estaremos dando noticia de cómo vamos a organizarnos ahora para tener esas enseñanzas que les decía al inicio de la predicación. Tenemos que profundizar en qué es la oración, cómo es la oración. Tenemos que profundizar mucho en eso y en los demás aspectos que son necesarios en la vida cristiana para la gloria de nuestro Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga. Estamos al pendiente. Los amamos con todo el corazón. Bendiciones, mis amados hermanos.